¿Quién, quién puede decir que realmente Dios ha estado con nosotros hasta aquí? Amén. Dios ha estado con nosotros hasta aquí y Él sigue hablándonos a través de su palabra todo el tiempo. Vamos a orar para empezar y para poner el tiempo de la palabra de Dios en las manos del Señor. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza, Señor, porque tú eres el único digno, el único que la merece, Señor. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros toda nuestra vida, Señor. Tú en algún momento nos tocaste, en algún momento nos encontraste, en algún momento nos acorralaste, Señor. Y en algún momento todos los que estamos aquí nos rendimos ante ti, reconocimos que tú eres grande, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ese inmenso amor que has mostrado, Señor. Y gracias, Padre, porque desde ese momento hasta hoy hemos vivido una vida, Señor, en la que cada vez más conocemos de tu amor, de tu misericordia. Cada vez más conocemos tu palabra, tu voluntad. Cada vez nuestros ojos se abren más a la luz de tu verdad, Señor. Y gracias por este tiempo que hoy tenemos, Padre, con tu palabra, porque estos tiempos que tenemos con tu palabra nos hacen entender más de ti, nos hacen conocerte más a ti, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu nos guíe hoy a toda verdad, Señor, que tú me uses para transmitir lo que tu palabra dice, Señor, y lo que tu Espíritu intenta decir. En el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos, Santo Padre. Amén. Amén. El título de la enseñanza del día de hoy es el perdón que no merecemos. La semana pasada empezamos a abordar un poquito ese tema. Tal vez no lo vimos tan así, por ahorita que empecemos a ahondar en el pasaje donde nos quedamos, vamos a dar cuenta que de hecho desde la semana pasada había unos rasgos de este tema. Y nada más por mencionar uno, en Génesis 42:21, si acompáñenme a ese pasaje, ya lo vimos la semana pasada, pero no me detuve a explicarlo con mucha reserva. En ese versículo donde los hermanos de José están siendo confrontados por José sin saber que era su hermano, y sienten el rigor, sienten la dureza de alguien que les está confrontando. Lo primero que sale de su corazón es una expresión que dice: verdaderamente hemos pecado. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado. Esta expresión en hebreo es un hebraísmo. Es una de esas palabras que en el hebreo cuando se entienden podemos sacarle un poquito más de carnita, un poquito más de explicación al punto, porque estas palabras en el hebreo significan algo como que es progresivo, es real aún en el presente. Recordemos que ellos están hablando de un pecado que cometieron contra su hermano 22 años antes. Y cuando ellos dicen verdaderamente hemos pecado, realmente las palabras en hebreo significarían algo parecido a: estamos pecando aún contra nuestro hermano, como si hoy mismo estuviéramos cometiendo ese pecado contra José. Imagínense que lo primero que pasa por su mente es que avientan a su hermano a un pozo y que se burlan de él y que después lo sacan y lo venden. Es lo primero que pasa por su mente. Es tan real todavía su pecado después de 22 años que se menciona en hebreo como si fuera algo presente en ellos. Y la realidad es que cuando alguien está sin perdón de sus pecados, lo voy a decir muy claramente, cuando alguien está en su vida sin perdón de sus pecados, la culpabilidad siempre lo hará sentir como que todos los pecados los trae cargados, como si los trajera a cuestas en una mochila y en cualquier momento salen a flote. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede liberar
realmente de nuestros pecados, es el perdón. Amén. Es el perdón. Lo único que nos puede liberar de nuestros pecados es el perdón. Y ellos siguen con esa carga porque no han sido perdonados ni han ofrecido pues el perdón como tal. Entonces, vamos a seguir con el relato para ver qué pasa. Génesis capítulo 43. Para este momento, ya los hermanos de José habían regresado. De todos los que habían ido, que eran 11, habían regresado 10. Uno se quedó aprisionado. ¿Se acuerdan que se quedó aprisionado Simeón? Y entonces regresan los otros 10 y le cuentan a Jacob, a su papá, a Israel, lo que pasó. Y obviamente pasa un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo? No se menciona, pero ellos regresaron con la suficiente comida pues para poder sobrevivir X cantidad de tiempo. Jacob no sabía cuánto iba a tardar el hambre, entonces él manda a comprar todo lo que puedan y pues todo lo que pudieron comprar en algún momento se les acabó, no sé si en semanas, no sé si en meses, no, seguramente no fue más de un año, porque habría sido algo que no hubieran podido transportar, pero seguramente semanas o unos pocos meses después se ven en la necesidad de volver a buscar alimento. Y dice en versículo 1, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros más alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces aquí está intercediendo Judá. En el capítulo anterior vimos que el primero que trata de interceder para ir a visitar Egipto es Rubén y es rechazado, ¿no? Pero aquí interviene Judá y empieza a argumentar con su papá algo que vimos la semana pasada. El Señor de la tierra les dijo, no van a volver a ver mi rostro si no traen a su hermano menor. Y entonces en el versículo 4, Judá sigue diciendo, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a tu hermano, a su hermano con ustedes. Y muy contundentemente, ¿no? Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos le respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hagan venir a su hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos. Si a ustedes les gusta subrayar, subrayen eso, porque aquí estamos viendo algo, un versículo bien importante. Dice, envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos, dice, a fin de que vivamos y no muramos. Judá se está dando cuenta y está argumentando con su padre, diciéndole, esto es de vida o muerte, es de vida o muerte. Si quieres alimento para que no muramos, tienes que dejar que tu hijo menor vaya con nosotros. Si no, ni nos mandes, porque no nada más no vamos a cumplir lo que le prometimos al varón de la tierra, sino nuestro cuello está en riesgo, porque nos vamos a parecer como que mentimos, ¿no? Entonces nos van a declarar como espías, etcétera. Y entonces, a final de cuentas, es de vida o muerte. ¿Queremos vivir? La única solución es que vayamos con el menor de los hermanos, que vendría siendo este se me fue el nombre. ¿Cómo te llamas?
Benjamín. Sí, entonces dice el versículo 9, yo respondo por él, subrayen eso por favor, dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente ya hubiéramos vuelto 2 veces. Y entonces, así tan convencido está Judá de que esto es de vida a muerte y de que la única forma es llevando a ese hermano, y llega al punto de decir, yo te respondo por él. ¿Sí? Yo te respondo por él. Y notemos que hay una diferencia contra lo que vimos la semana pasada, cuando Rubén está tratando de argumentar con su papá. Hay un diálogo parecido, pero Rubén no dice yo te respondo por él, sino que dice, si no te regreso a tu hijo, pues te entrego yo a mis 2 hijos. O sea, son cosas muy diferentes, ¿no? Cosas muy diferentes. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomen de lo mejor de la tierra en sus sacos y lleven a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras, y tomen en sus manos doble cantidad de dinero, y lleven en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Jacob no tiene idea de con quién está tratando del otro lado. O sea, no se da cuenta de que está tratando con alguien o con una nación que es extremadamente rica, ¿no? Y es como cuando tú te tocan un intercambio de esos que se hacen a veces en el Día del Amor y la Amistad o en diciembre, que te toca regalarle a alguien que tú piensas que tiene todo. Que dices, ¿qué le regalo a alguien que nada más por verlo, o no sé, por mi imaginación, creo que tiene todo? Entonces, aquí Jacob nos está dando cuenta que como que dice, vamos a mandarle bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces, almendras, y es como mandarle arena al mar, ¿no? Es como, ahí van regalos a la primer potencia económica del mundo antiguo, que era Egipto, y después de 2 años de que ya está empezando los 2 años de hambre, Egipto, como vimos, se empezó a convertir en una potencia mucho mayor, porque empezó a vender lo que todos los demás les faltaba. Entonces, si Egipto de por sí era una potencia, con estos 14 años, 7 de abundancia y 7 de escasez, se convirtió en la superpotencia de aquella época. Estamos hablando de 1700 años antes de Cristo, que fue la época en la que los faraones alcanzaron su época de esplendor, ¿sí? Y fue precisamente por esto, porque fueron adquiriendo el oro, la riqueza de otras naciones al darles alimento, ¿no? Y entonces Jacob no tiene claro pues todo eso, pero él intenta mandar regalos. Y dice, versículo 12, tomen en sus manos doble cantidad de dinero y lleven en vuestra mano el dinero que les había vuelto en las bocas de sus costales. Quizá fue equivocación, lo que vimos la semana pasada, de que se encontraron el dinero que era para pagar el grano y se asustaron, ¿no? Dice, tomen también a su hermano y levántense y vuelvan a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, está como que ya acorralado Jacob y está reaccionando ante pues algo que era inevitable, ¿no? Ir, porque si no iban a morir de hambre. Dice, entonces tomaron los varones el presente y tomaron en su mano la doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Obviamente, entre que salen de Canaán y que llegan a Egipto, según lo que vimos la semana pasada, hay 7 días, 8 días, porque van vacíos. Dice, y allá cuando llegan a Egipto, se presentan delante de José.
Y dice, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Seguramente los hermanos se presentan a primera hora del día, tal vez a las 8, 9 de la mañana se presentan en el lugar donde José despachaba, en el lugar donde sería, digamos que su oficina. Y lo raro que ahorita vamos a ver que a ellos se les hace raro, al mayordomo se le hace raro, porque lo raro que está haciendo José es: a estos hombres no los voy a atender aquí, y los manda a su casa, ¿sí? A lo mejor no estaba lejos, pero dice, los direcciona a su casa, dice: allá van a comer estos hombres conmigo a mediodía. Y la orden al mayordomo fue: degolla una res y prepárala. O sea, se iba a hacer la carnita asada, ¿verdad? Y entonces a mediodía iban a comer, pero los hermanos de José no lo sabían. O sea, ellos lo único que saben es: ah, caray, pues nos están sacando de aquí, de la oficina, y quién sabe dónde nos llevan. O sea, no, nadie les dice: vamos a comer, los vamos a llevar a comer. No les dicen eso. Dice: e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y vuelve a salir lo que mencionamos la semana pasada. Ellos traen la culpa cargando y empiezan a imaginarse lo malo. Alguien que trae la culpa cargando, lo que piensa que es malo o lo malo que le pasa, ya están imaginándose lo peor, ¿sí? Nosotros convertimos en esclavo a nuestro hermano, ahora nos toca a nosotros. Es lo que se están imaginando. Dice: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa antes de que nos metan, dice, y le dijeron: ay, Señor nuestro. O sea, ese ay es un ay de dolor, un ay de angustia, ¿no? Dice: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad solo descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. ¿Y qué les contesta el mayordomo? Pasa a ustedes, no teman. Su Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. O sea, el mayordomo había sido pues adoctrinado a que les contestara, a que el dinero no se les había devuelto, ¿no? Dice: yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Entonces, aquí vemos que en algún momento Simeón se había quedado en la cárcel, y durante las semanas, meses que sus hermanos se habían ido con Jacob y luego regresan, en algún momento ya Simeón ya no está en la cárcel, ya está en la casa de José, y probablemente a lo mejor en una habitación aparte, sin necesariamente intermediar con José, sin saber nada de lo que está pasando, pero ya Simeón está ahí. Y dice: y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y entonces, sorpresa, ¿no? Ellos esperaban lo peor, ¿y qué está empezando a suceder? Lo mejor. O sea, los están empezando a tratar como invitados de gala. ¿Saben qué? Aquí se les recibe, se les da agua, se les lavan los pies, y les empiezan a dar de comer a sus animales de carga, a sus asnos. Y ellos empezaron a preparar el presente, entre tanto que venía José a mediodía
porque habían oído que allí habrían de comer pan. Entonces empiezan a darse cuenta que los llevaron con otro motivo, con el motivo de participar en un festín, de participar en una fiesta. Y entonces sería algo muy de mucho renombre que tú pudieras comer con el gobernador. Es como decir, oye, pues aquí el señor Naranja nos invitó a comer a su casa, a una carnita asada. ¿Quién fue? No, pues qué tal, hermano. Ah, caray, ¿y cómo lo conoce? ¿Por qué lo invitó? ¿Por qué a su casa? Y no nada más llegó como un invitado más, sino que eran los únicos invitados. Era para ellos la fiesta, era para ellos la recepción, y los invitaron a su casa, y no fue como que una comida más, sino que los atendieron como reyes. Y entonces, en algún momento en que termina toda esa preparación, dice el versículo 26, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que traían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces ellos pues empiezan a sacar lo que traían, que si los bálsamos, que si el dinero, que si todo, pero pues yo creo que ellos mismos al momento de sacar los regalitos es como que poner tus regalos en la mesa de regalos, y oye, pues, estoy aquí viendo para todas partes, y todo esto que yo traigo se queda corto, ¿no? Y entonces ellos hacen algo adicional, no nada más entregan los regalos, dice, se inclinan a él hasta la tierra. Esto de inclinarse hasta la tierra es no nada más hincarse así como algunos, de que pones una rodilla, y como le hacían los caballeros de la corte. No nada más una rodilla, son las dos rodillas al piso y tu cuerpo completamente doblado hasta que tu frente toque la tierra y las manos extendidas. Esa sería un tipo de inclinación en la que rindes completamente tu vida a quien te estás inclinando. Ese tipo de inclinación era. Entonces una inclinación en la que ellos mismos se reconocen tan poca cosa ante José, sin saber que era su hermano, ¿no? Entonces él les preguntó José cómo estaban, y dijo, su padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron nuevamente e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, así como yo ahorita hace rato. Dice, su hermano, hijo de su madre. Realmente Benjamín era su único hermano, pues 100% hermano, o sea, porque eran los únicos dos que eran hijos del mismo padre y la misma madre. Todos los demás eran medios hermanos, pero Benjamín era su único hermano, 100% hermano, ¿no? Y entonces dice que lo ve y dice, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaron? Y le dijo a Benjamín, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Imagínense, es el impacto de ver a Benjamín después de 22 años. Tal vez cuando dejó de verlo, Benjamín tendría unos 8 o 10 años, y para ahorita que lo está viendo ya es todo un hombre de 30, 32, y entonces lo ve y se conmueve tanto que busca dónde llorar, y sin esperar ningún momento prácticamente sale corriendo, entra a su cámara y se pone a llorar. Y imagínense que están toda la gente ahí hincados, levantándose. No nada más están ellos, sino hay otros egipcios. Ahorita vamos a ver que en la escena hay otros egipcios, y de repente todo se interrumpe. José no dice por qué y se sale, ¿no? Como por una urgencia, pero lo que va a hacer es a llorar. Y está ahí un rato seguramente llorando, y luego regresa y dice, lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, pongan pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios
que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. De ahí me voy a detener tantito porque en el versículo 33 al principio, cuando dice y se sentaron delante de él, realmente en el original hebreo dice hizo sentar a sus hermanos delante de él. Entonces, cuando dice hizo sentar a sus hermanos delante de él, nos da una implicación. Voy a tratar de explicarlo para ver si se entiende. El texto que acabamos de leer dice que los egipcios y los hebreos no podían compartir la misma mesa. Para los egipcios era abominación estar cerca de un hebreo, ¿sí? Les hacían el fuchi, no nada más por cómo se vestían, sino para ellos la forma en que vivían, inclusive los trabajos que hacían como pastorear, para ellos eran abominación. Y entonces, cuando por alguna razón circunstancial habían en el mismo lugar egipcios y hebreos, eran mesas separadas, lo más posiblemente separadas. Ahora, en este caso, un egipcio, entre comillas, José, está invitando a su casa a comer a hebreos. Entonces, ¿cómo van a disponer las mesas si lo que está buscando José es convivir con ellos? Lo que está haciendo José es poner una mesa de aquel lado y poner otra mesa de este lado, más cercanas de lo normal y como que puesto en U, ¿sí? La gente, los hebreos en U, viendo hacia acá todos, y de aquí para allá los egipcios, obviamente como que en medio José y otros egipcios que estuvieran con él al lado de la mesa viendo en U hacia allá. Y entonces es como si fueran dos comitivas, unos viendo hacia acá, otros viendo hacia allá, y hay gente sirviendo todo el banquete, ¿no? Pero cuando dice el versículo 33 que fueron acomodados delante de él, hubo algún momento en el que el mayordomo le fue diciendo a Rubén, este es el lugar de usted, a Simeón, este es el lugar de usted, a Judá, este es el lugar de usted, y así a cada uno de los hijos de Jacob. Y cuando ellos se ven en la mesa y se voltean a ver entre ellos, dicen, ah, caray, nos acomodaron en orden del primogénito al más pequeño, ¿sí? Y entonces ellos mismos, ¿cómo supieron de 11 personas cuál es el mayor y cuál es el menor? Si tú vas a tener enfrente a 11 personas que vamos a suponer tienen entre 48 años y 30 años, ordénalos de mayor a menor, seguramente le atinas a unos y te equivocas en otros, ¿no? Creo que ninguno lo haría a la primera en el orden exacto. Pero dice que aquí los acomodaron conforme a su primogenitura. Y este es un dato bien importante porque explica algo que viene después. Dice, y el menor conforme a su edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Entonces cuando queda acomodado, el más grande queda hasta el fondo, que es Rubén, y cuando terminan acomodando a Benjamín, Benjamín queda en la orilla de aquella mesa, más cerca de esta mesa, y al más pequeño le dan 5 veces más, y no porque fuera tragón, sino porque era como que a quien quieres honrar más, le das más, ¿sí? Era lo que estaba intentando hacer José con su hermano, darle 5 veces más de lo que le tocaba a sus demás hermanos, ¿sí? Dice, y bebieron y se alegraron con él. Capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones. O sea, termina la pachanga, ya se van a despedir y empiezan a hablar de la compra de alimento y todo. Y entonces las instrucciones para el mayordomo son
son estas: llena de alimento los costales de los varones, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata. Esta copa de plata vendría siendo imagínate que están sentados aquella mesa y en esta mesa, y el único que tiene una copa tan lujosa, una copa tan, pues tan ostentosa, es José. Y él está tomando con su copa, y cuando ya termina todo el festín, le dice a su mayordomo: esa copa que todos me vieron usar, esa copa la vas a meter en el costal de Benjamín. Dice: la pondrás en el costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué has vuelto mal por bien? ¿Por qué has robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Has hecho mal lo que hiciste, habéis hecho mal en lo que hiciste. Y entonces aquí me detengo tantito, porque todo lo que expliqué anteriormente de cómo fueron ordenados los hermanos de José fue algo que hizo José. Obviamente él sabía quiénes eran sus hermanos, él sabía quiénes habían nacido primero, quién después. Pero cuando dice aquí en el versículo 5, la copa por la que mi Señor suele adivinar, está haciendo referencia a esto como si hubiera adivinado por medio de la copa, pero la realidad no. Yo he oído explicaciones tan burdas acerca de esto, como si José realmente se había convertido para este entonces en una especie de adivinador, y por medio de la copa adivinaba el futuro. No es lo que está diciendo el pasaje. Aquí lo que pasó es que todos sus hermanos se quedan perplejos entre ellos, diciendo: ¿cómo supo el orden en que nacimos? Y entonces en algún momento se menciona la copa como si la copa hubiera sido lo que hizo que él adivinara, pero todos sabemos, porque conocemos la historia, pues que realmente no fue por la copa, sino fue porque él sabía la historia de sus hermanos y cómo nacieron, ¿no? Pero se menciona así, pues para asustarlos a ellos, ¿sí? Para asustarlos a ellos. Y entonces, porque si no hubiera sido así, entonces ellos hubieran dicho: ah, caray, ¿cómo supieron que metieron la copa, no? Entonces, por eso lo están mencionando así, como si José hubiera sido un adivino, y entonces él sabe que se llevaron su copa. Y cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Así tan contundentes y tan seguros están, parece que no aprendieron de la primera vez que fueron, ¿no? O sea, reaccionan así tan rápido. Si la copa, alguien haya la copa en alguien, en alguna propiedad de nosotros, esa persona que muera y todos los demás seremos siervos. Y entonces dice, él les contesta: también ahora sea conforme a sus palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Dice: entonces ellos se dieron prisa, derribando cada uno su costal en tierra, y abrió cada cual el costal suyo y buscó. Y otra vez José está empezando a buscar desde el mayor hasta el menor. Y entonces ya está buscando primero con Rubén, no encuentra nada. Luego con Simeón, no encuentra nada. Y luego con Judá, etcétera, todos en orden. Entonces ya que van 10 y no va nada, seguramente ellos empezarían así como que a cantar victoria, ¿no? ¿Ves? Aquí no hay nada en medio de nosotros, y que nos de repente sacan la copa de Benjamín y ah, caray.
Se supone que si no llegamos con nuestro papá llevando a Benjamín, el viejo se nos muere. ¿Sí? Dice, la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y todos van de regreso a Egipto. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Entonces aquí vemos en el discurso, en el argumento de Judá, las primeras palabras con sentido que menciona alguno de los hermanos de José. En los anteriores capítulos, cuando han hablado, han dicho, nosotros no somos gente deshonrada, son peor, ¿no? Pero aquí Judá está haciendo algo pues muy íntegro, porque está diciendo, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. O sea, somos pecadores. Dice, he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José responde, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo y ustedes vayan en paz a vuestro padre. Lo que quiere hacer José es que Benjamín se quede con él. Y Judá intercede, dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si tu hermano menor no desciende con ustedes, no verán más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, vuelvan a comprarnos un poco de alimento, y nosotros les respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros, solamente así iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Y yo creo que Jacob hubiera puesto ahí la única mujer que amé. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomas también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, harás descender mis canas con dolor al Seol. Solamente como nota, y seguramente se dieron cuenta desde la semana pasada, ya desde el libro de Génesis se menciona el Seol, ¿sí? La palabra hebrea que habla del lugar de los muertos. Desde el libro de Génesis ya se menciona ese concepto. Dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo con nuestro padre, con dolor al Seol. Nuevamente dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y aquí vemos cómo Judá sí tenía mucho verbo, ¿no? O sea, leí todo lo que dice Judá y está haciendo un argumento muy sólido y una explicación
muy concisa de todo lo que pasó. Buen vendedor Judá, y convence a su hermano, ¿no? En todo el momento que Judá está hablando y hablando y hablando, el minuto y medio que ahorita yo estuve leyendo, José empieza a sentir algo en sus entrañas y empieza a salir algo de él. Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Entonces, en donde están hablando, seguramente está Judá cerca de él, hablando muy cerca de él. Luego un poco más atrás están todos los otros 10 hermanos, y más atrás alrededor estaría una comitiva de egipcios, que son los que resguardan la casa de José. Y cuando dice: hagan salir de mi presencia a todos, sálganse todos los egipcios, es lo que está diciendo. Sálganse todos los que son egipcios. Dice: y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se salen todos los egipcios, cierran todas las puertas. Versículo 2: y entonces se dio a llorar José a gritos. A gritos. Imagínense todo en silencio, todos se salen como que aquí va a pasar algo, aquí no sé qué nos va a hacer esta persona, pero en lugar de recibir a lo mejor un latigazo, un machetazo, un golpe, algo de violencia que a lo mejor los mismos hermanos de José esperaban, empiezan a ver que el hombre que está enfrente de ellos se rompe. Y empieza a llorar desconsoladamente, ¿no? Desconsoladamente, dice el versículo 2, a llorar a gritos, a gritos. Tantos eran los gritos de ese lloro, o sea, un lloro así de ¡ah! Así, o sea, un lloro que cualquier vecino pudiera escuchar, cualquiera de los que salieron escucharon, porque dice: oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. O sea, era un clamor que se escuchaba de lejos. Dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y José por primera vez le empieza a hablar a sus hermanos en hebreo, sin ningún egipcio que le traduzca. Les empieza a hablar a sus hermanos en hebreo: yo soy José. Y entonces imagínense ellos viendo a alguien que primero empieza a llorar y no saben por qué está llorando. Y cuando él termina un poco de llorar o puede empezar a estructurar palabras, lo que sale de su boca son palabras en hebreo que les dicen: yo soy José. Y la primera pregunta es: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, estaban turbados delante de él, estaban en shock. O sea, le entendían, pero no les había caído el 20 de con quién estaban hablando. Entonces dijo José nuevamente a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Subrayen ese versículo, por favor. Lo primero que sale, aparte de las primeras palabras que salen de José al revelarse a sus hermanos, es primero preguntar por su papá. Ya que tiene a su hermano frente de él, más pequeño, pregunta por su papá. Pero lo segundo es, no les empieza a culpar, no les empieza a maldecir, no empieza a atacarlos, sino lo primero que sale de sus palabras es: no se entristezcan por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios. O sea, lo que está haciendo José es atribuir lo malo que le pasó a Dios. Ojo con esto, porque esto es un avance importante en la mentalidad de José. Todo lo malo que le pasó fue porque Dios lo quiso. Ustedes no tienen ninguna culpa.
Wow, este José nos deja a todos con ojos cuadrados, porque después de 22 años no tiene en su corazón una amargura en contra de sus hermanos, sino que su lloro ha sido por otras cosas. Ahorita lo vamos a explicar. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Entonces, no solamente José se revela, sino les revela a sus hermanos el futuro, lo que va a pasar. O sea, faltan todavía 5 años de hambre. Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. Nuevamente lo reitera, no fueron ustedes, fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos hasta hoy. Quiero resaltar algunos puntos de todo lo que acabamos de leer, desde un poquito, una parte del 42, luego 43, 44, 45. Hay algunos puntos relevantes. El primer punto relevante, si ustedes pusieron atención en las lecturas, nos vamos a dar cuenta que en todos estos pasajes que leímos, hay un momento en que se le está hablando a un personaje con un nombre y al mismo personaje con otro nombre. Este personaje es Jacob. A este personaje nosotros vimos que Dios le cambió su nombre, porque su nombre significaba algo muy feo, usurpador, ¿no? Entonces Dios le cambia el corazón y Dios le cambia el nombre también. Entonces su nombre ya era Israel, pero en todo lo que leímos desde el capítulo 42, vimos que hay momentos en los que sus hijos están interactuando con él y no le dicen Israel, le dicen Jacob, ¿sí? Y vemos cuando a él se refieren como Jacob, Jacob da respuestas negativas. Y cuando a él se refieren como Israel, Israel da respuestas positivas o afirmativas. Esto es una especie de como de algo casual. No, en la palabra de Dios no hay casualidades. Esto significa algo muy simple. Cuando se le hace referencia a Jacob por su nombre antiguo como Jacob, es como hablarle a tu pasado, a tu antiguo yo, a tu carne. Y siempre que Dios o alguien le hable a tu carne, ¿qué va a salir de tu carne? Una respuesta que no es la adecuada, ¿sí o no? Si tú mismo le hablas a tu carne, de tu carne nunca nada va a salir bueno. Pero cuando le hablas a tu espíritu, cuando Dios nos habla a nuestro espíritu, solamente de ahí pueden salir cosas buenas. Entonces, aquí hay en esta dicotomía que vemos en el relato, podemos aprender algo bien interesante. Si hagamos atrás nuestro pasado ya está en el pasado, hermanos. No tratemos de enfrentar nuestro presente como si viviéramos en el pasado. ¿Qué haría yo antes? ¿O qué haría yo según mi experiencia? Olvídense de sus experiencias. Si tus experiencias todas son experiencias del mundo, experiencias de alguien que no conoce la palabra de Dios, van a caer en los mismos errores. Si vamos a tener un mejor futuro, tiene que ser con nuestro espíritu, buscando al Señor, siendo espirituales, ¿sí? Esa es la primera cosa que debemos aprender del relato. La segunda cosa es, hay una gran diferencia y la mencioné un poco, cuando Rubén trata de convencer a su papá, a cuando Judá convence a su papá. Cuando Rubén intercede o trata de interceder con su papá para que los deje regresar por más comida, Rubén dice, no le va a pasar nada a Benjamín. Si le llega a pasar algo, ahí están mis 2 hijos, te los doy en lugar de Benjamín. E imagínense que sus 2 hijos están afuera de la tienda donde está hablando.
su papá y su abuelo. Pues imagínate, caray, mi papá nos estaba diciendo que si mi tío no regresa, me va a dar con el abuelo para que nos maten a los dos. Esa no es forma de hablar. Y lo que hace Judá es muy diferente, muy diferente. Judá se está poniendo como sustituto de Benjamín. Dice, yo seré por él como si él fuera tu hijo, ¿sí? Y esto Judá lo aprendió con la vivencia que tuvo de la esposa de uno de sus hijos, que vimos en uno de los capítulos, en el capítulo 38, vimos ese momento en el que Judá tiene que aprender lo que es la redención, y su misma nuera le da una cachetada con golpe blanco diciéndole, este anillo, esta pertenencias, todo esto es del hombre con el que me acosté, y resulta que era él, ¿no? Entonces él tiene que aprender eso de lo que es la redención, por esa experiencia que no había pasado mucho antes de que esto sucediera, ¿sí? Y Judá está aprendiendo algo que es la redención. Acompáñenme a primera de Pedro 3:8 a 3:18 a ver un pasaje muy, muy cortito para que nos quede claro lo que es el sustituto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este pasaje nos habla de lo que hizo Jesús. Él es el sustituto de nosotros ante Dios. O sea, Él se pone como el castigo que nosotros merecíamos. Y solamente porque alguien se puso en lugar, en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, es que pudimos ser redimidos ante Dios, ¿sí o no? Entonces, el concepto de la redención nos lo presenta Judá al momento de ofrecerse él mismo. Él ofrece su vida y dice, yo soy el sustituto, yo me pongo en lugar de mi hermano. Y entonces aprendemos ese concepto desde Judá. De hecho, pudiéramos decir que Judá lo pudo transmitir muy claramente a todos sus sucesores. O sea, hay de toda la Biblia hay muchos personajes que son descendientes de Judá. Por ejemplo, David, ¿sí? Que era de la casa de Judá y tenían muy claros los conceptos de lo que era ser el sustituto, de que iba a haber necesidad de un sacrificio por el que se pagaran todos los pecados, ¿sí? Una tercera cosa que podemos aprender del relato también es que no hay dinero ni nada en este mundo que pueda comprar tu salvación. Vimos en el relato 2 veces que los hermanos de José, ¿a qué iban a comprar cosas a Egipto? Pues para comer, para sobrevivir, para salvarse, ¿sí o no? ¿Sí? Y en las 2 veces que fueron a comprar, se les regresó el dinero. Las 2 veces se les regresa el dinero, José les regresa el dinero. Entonces aquí José viene siendo como el Salvador, aquel que te da gratis la salvación, ¿sí? No puedes comprar con nada de dinero, con ningún regalo que mandes, puedes comprar la salvación. La salvación es algo que es por gracia, se da gratis por gracia. Otra cosa que podemos aprender del relato y que está muy interesante es que podemos estar sentados a la mesa con el que nos está salvando la vida. Lo que vivieron los hermanos de José, que pensaban en un breve instante se sentían enemigos y 10 minutos después estaban ya sentados en la mesa con el Señor de la casa. ¿Cómo pasó esto? De ser enemigos a ser amigos, a ser invitados en casa. Es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros éramos enemigos de Él. No le conocíamos. Éramos tinieblas, éramos oscuridad, éramos rebeldía. Y así tal cual, por su gracia y por su amor, Él dijo, te invito a mi casa, te limpio los pies, te doy lo que necesitas y eres mi amigo. Así nos recibe el Señor en su casa.
y nos recibe en su mesa. No nada más dice, sírvete, ahí está mi casa, estás en tu casa, haz lo que quieras. No, sino te sirve, te alimenta y convive contigo en su mesa. Qué impresionante, porque de ser enemigos, amigos, en un así, solamente Dios lo puede hacer. Otra cosa que podemos ver es, y con esto creo que vamos a terminar, y creo que lo más importante de esta enseñanza, vemos la necesidad que los hermanos de José tienen una necesidad de sentirse perdonados. La vimos expresada en varias veces del pasaje, y vemos a un José necesitado de perdonar también. ¿Sí? Vimos en el pasaje que leímos 3 veces en las que José lloró. La primera, Génesis 42, 24. Esa primera vez que José llora es cuando ve a sus hermanos la primera vez, ¿sí? Y los escucha hablar de lo que le hicieron a él. Esa es la primera vez que José se quiebra y llora. Y entonces, cada vez que José está llorando, él se está liberando, se está liberando y está perdonando, ¿sí? Esa primera vez que llora porque se empieza a liberar de su pasado al ver a sus hermanos reconociendo lo que le hicieron. La segunda vez que llora José es en Génesis 43, 30. Llora al ver a su hermano menor, a Benjamín, ¿sí? ¿Y por qué llora? Porque al ver a Benjamín vivo, toda la angustia que él había sentido por tantos años de pensar que a lo mejor a su hermano menor, imagínate, si a mí me vendieron de 17 años, a mi hermano de 8 años, ¿qué le habrán hecho? A lo mejor lo mataron, ¿sí? Entonces él vivió 22 años con angustia, y cuando ve a su hermano vivo y lo ve frente a él, se rompe porque se libera de la angustia que había sentido por tanto tiempo por su hermano chiquito, ¿no? Y la tercera vez que llora José a gritos, que ya lo dijimos, es al rebelarse a sus hermanos. Y vimos que cuando se revela a él, no los ataca, no los maldice, no los hace golpear, no les recrimina, no, sino se libera de su dolor. O sea, toda su expresión de ese llanto a gritos, a lo mejor hasta desproporcionado, si nosotros lo hubiéramos visto, es una liberación del dolor que ha tenido aquí, contenida por años, ¿sí? Y en esa liberación hay algo que sucede en que él se libera y puede ofrecer el perdón. Cuando él hace eso, de que explota todo lo que trae adentro, él es capaz de decirle a sus hermanos: ustedes no lo hicieron, fue Dios el que lo hizo y el que lo permitió. Les está dando el perdón. Sus hermanos ni siquiera han abierto la boca para pedirle perdón a José, y él ya les ofreció el perdón. Wow. Pongámonos de pie.